Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Oleoflores, Confacesar y Asoproacol. Bienvenidos nuevamente a Café con Quique, el sitio donde las ideas, los datos y una buena conversación se dan. Esta vez nuestro invitado es Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Carbón. Y hoy vamos a hablar de minería, vamos a hablar de carbón, vamos a hablar de transición energética, pero también de desarrollo económico, igualmente de las relaciones del sector con el señor presidente de la República. Bienvenido a Café con Quique, Juan Camilo. Quique, muchas gracias por esta invitación. Te he venido siguiendo y han sido maravillosos tus conversaciones, así que me honra mucho estar acá conversando. Más me honra a mí tenerte aquí para hablar de que la minería sigue siendo clave en el país, en el crecimiento del PIB, en el aporte a las cuentas nacionales, pero también en el encadenamiento productivo que se genera en buena parte de la costa atlántica, pero también en partes del centro y del sur del país. Quiero preguntarte sobre cómo está el sector hoy día en el país, porque uno lo ve con ataques presidenciales, con dificultades en la regulación, con falta de seguridad jurídica de los contratos o de los decretos que permanentemente está expidiendo el presidente de la República. Hay como que un cóctel de incertidumbre que uno no lo nota tan claro que vaya a mejorar al sector, a traer inversión para el sector, sino todo lo contrario. Pues hombre, el resultado de eso, Quique, es que el sector minero el año anterior, el 2024, y el primer trimestre de este año, ha sido el sector que más decrece en la economía colombiana. Ha sido el sector al cual ha venido recibiendo menos inversión extranjera directa en relación con el año anterior, casi menos 56%. Y eso no es gratuito, eso es producto de un enorme paquete regulatorio, tal vez como un gobierno reciente en la historia nuestra había intentado ser tan ambicioso en materia regulatoria con el sector minero. Un paquete regulatorio que tiene nuevos impuestos, como el último del 1% a las exportaciones y a la primera venta nacional, un paquete regulatorio que tiene decretos, que tiene resoluciones y que además de eso está acompañado, como lo mencionaste, de una muy agresiva y señalamiento en la conversación pública. Pues eso no es gratuito. Hay ideología detrás. Y aquí creemos que es que la conversación política y pública no tiene efectos en el día a día de los colombianos, y los tiene. Para la muestra, el sector minero, que tiene esos indicadores de crecimiento y que además las compañías productoras de carbón han anunciado que de aquí a diciembre van a reducir su producción hasta en un 50%. Eso que sale en las noticias, eso que sale en la conversación y demás, el llamado que yo he venido haciendo es que eso tiene un efecto real y directo en los colombianos, en el empleo, en las oportunidades, como lo mencionaste, en los encadenamientos productivos, en el dinamismo económico en muchas regiones en el país. Eso no es gratuito, eso nos cuesta plata a los colombianos. Y entre todos tenemos que saber advertirlo. Entonces uno puede concluir de lo que acabas de decir, que cuando se ataca el carbón, cuando se ataca la minería, definitivamente el presidente también está atacando a la gente del Cesar, a la gente de La Guajira, a la gente del Magdalena, porque de una u otra manera también comienza a encoger las finanzas públicas que le permiten la inversión a través de regalías en hospitales, en vías, en infraestructura. Así es. Ataca el carbón, ataca a la gente, Sí, y la vuelve más pobre. sí, sin duda, pero y además es atacar a muchas personas, familias, comunidades que han dedicado su vida a algo que protege la Constitución, que es el sector minero, y a extraerlo bien. Y entonces, ¿de cuándo acá? ¿Por qué desde la conversación pública se señala esa actividad? Además, con unos argumentos, Quique, sumamente superficiales y que no tienen ningún asidero en la realidad.
dicen los ministros y el presidente que eso es así porque el mundo está dejando de consumir carbón. Y la Agencia Internacional de Energía desmiente eso. En el 2024, la humanidad en toda nuestra historia, desde hace muchos años, desde que consumimos esto, nunca antes la humanidad había demandado y consumido tanto carbón. Y está consumiendo también mucho petróleo y también mucho gas. Así es. Y este 2025, la Agencia Internacional de Energía dice que ese récord se va a superar y que de aquí al 2030 todas las proyecciones indican que la humanidad va a consumir 100 millones de toneladas de carbón adicionales cada año. Entonces, pues por supuesto, una conversación polarizante, dirigida, estigmatizante, que parte no de datos ciertos, sino de una irrealidad ideológica, termina causando efectos en la gente, en la población. Pero a eso hay que sumarle algo, Kiki, que es un poco lo que dentro de todos me preocupa aún más. En un entorno macroeconómico, en un entorno de oportunidades para los colombianos, de dificultad, las finanzas del país no están bien. Así es. Y esas finanzas del país, cuando no están bien, a todos nos cuesta. Entonces, de tal forma que uno no puede señalar y hacer que su segundo producto de exportación, segundo producto que más divisas le genera, que más estabiliza macroeconómicamente al país, pues se marchite. Y peor aún, la irresponsabilidad mayor, que se tenga la intención de marchitarlo. Porque pues, la ecuación de ingresos y egresos y macroeconómica pues no cuadra, y eso nuevamente va a tener efectos en todos. Y es un sector que le inyecta recursos muy importantes a las cuentas nacionales, a la tesorería del gobierno, a lo que permite hacer la inversión o el gasto social. Pero y en medio de crisis fiscal como la que tenemos, donde estamos a puertas de un déficit fiscal el mayor de la historia del país, estás dejando o estás cerrando la llave que te permite que te entren dólares. Así es, y esa es la gravedad de todo eso. Para gastar. ¿Se han sentido ustedes muy solos en esta lucha, en esta batalla? ¿O si hay un acompañamiento de la sociedad, de la ciudadanía o de ciertos sectores? Yo creo, Quique, que cada vez más, después de 2 años, 3 años ya de una discusión muy discriminatoria en relación con el sector, en particular con el carbón, hoy siento más solidaridades en los medios de comunicación, en los directores de medios, en las comunidades, en los grupos de interés que están viendo con preocupación, pues que le haría mucho daño al país donde esta industria se acabe y se marchite. Así es. En este mismo sentido de las relaciones con el gobierno nacional, ¿ustedes se han sentido intimidados? Hombre, permanentemente. Es que cuando uno se levanta temprano a trabajar desde hace muchos años y muchas familias y personas toda su vida, como lo hicieron sus papás y sus abuelos, en un sector económico de que de la noche a la mañana, en la conversación pública motivada por el presidente, se diga que esta actividad económica es igual que el narcotráfico, igual que la cocaína, sí, que produce igual número de muertos y asesinatos, incluso más. Pues, por supuesto, eso genera señalamientos, eso genera un entorno muy difícil de persecución y demás. Esa conversación pone en riesgo las personas que nos dedicamos a esto. Así es, digamos que los gremios, y tú eres presidente de la Asociación Colombiana de Minería, eres la voz de las grandes minerías, defienden sus intereses, los de los mineros, los del carbón. También estarías tú de acuerdo, porque yo a veces he notado algunos silencios o algunas prudencias o algunos sapos que comenzaron a tragarse principalmente a comienzos de gobierno, de que los mismos gremios defiendan ciertos valores, y me refiero a la democracia, a la libertad, a las instituciones. Es decir, que vayan, y sobre todo en momentos de crisis como el actual, vayan más allá de defender
como tú lo haces bien, los intereses de la minería, de los mineros, del encadenamiento, pero también los intereses de tener un país democrático, un país en libertad, un país que pueda expresarse en el ejercicio propio de lo que son unas elecciones libres para el año entrante, por ejemplo. Sin duda, Quique, yo creo que la labor institucional, la institucionalidad que se ha creado en Colombia en torno al sector privado, reflejada en los gremios y en las asociaciones como esta, tienen un papel fundamental que no solamente se ha cumplido ahora, la asociación lo ha hecho, de defender los principios y valores democráticos. Dentro de eso es la separación de poderes. Yo no sé si te acuerdas, comenzando este gobierno, 4 meses de haberse posesionado, sacó una reforma tributaria en la cual se hacían no deducibles las regalías y nos tocó una defensa constitucional de principios, de valores, de independencia durante los 2 años siguientes, defendiendo lo que consideramos adecuado, pero en el fondo también defendiendo la democracia, los principios y valores que nos han construido como nación, que bien o mal, pero venimos en un curso de construcción de país y de nación, con valores que nos identifican. De tiempo acá, de tiempo para atrás, resultó que esos valores algunos empezaron a señalarlos y a decir que no eran tan importantes. Y hoy más que nunca yo ratifico que esos valores democráticos son importantes. El Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la separación y la independencia de los poderes judiciales, el valor de la sociedad civil, de los medios. Y todo eso ha venido estando retándose en estos 3 años y pues creo que eso reafirma que Colombia se ha construido defendiendo unos principios que son los pilares fundamentales de nuestra democracia y de nuestra libertad, que creo que además lo debemos seguir haciendo con firmeza. Me gusta que estén jugados hoy más que nunca en defender esos valores de la democracia. Pero volvamos un poco al territorio y siempre que uno va a territorio hay unos temas de unos vetos indefinidos a través del licenciamiento social o a través de las consultas previas. Es un procedimiento constitucional, pero que vuelve casi inacabable y que aleja la inversión en grandes proyectos que tienen que ver inclusive con la transición energética o con proyectos que definitivamente impactan para bien las economías territoriales. ¿Tú qué harías para regular esas consultas previas que se han vuelto interminables? Hombre, Quique, yo diría que hoy lo que tiene así el sector minero no es las consultas previas. El sector minero y sus compañías han venido ya desarrollando una manera de hacerlo que cuesta trabajo, cuesta plata, son interminables y demás. Yo diría que ¿qué hay que hacer con eso? Lo que este gobierno no ha hecho, pero tampoco los anteriores, que es sacar una ley que regule los tiempos y las interacciones de los distintos actores en la consulta previa. Y no hemos sido capaces. Todo el mundo dice que es que hay un gran problema a la ley de la consulta previa, hay que hacerle consulta previa. Y llevamos diciendo esos 10 años. Pues yo diría que si hay que hacerle consulta previa, pues que se haga. Claro. Pero pues, por supuesto, hay que sacar una ley que regule los tiempos, las relaciones, y con eso superamos y chuleamos ese tema que nos ha tenido, que hemos tenido entre la conversación pública muchos años. Gracias, Juan Manuel. Una pregunta, cuando baje el ciclo del carbón, que todavía no es por ahora, ¿cómo blindar esos ingresos territoriales, ese trabajo territorial, esa finanza de los municipios, ese bienestar de la gente? ¿Cómo hacerse a veces contracíclico cuando comience a bajar el carbón? Te pongo el ejemplo en el Cesar, si no me equivoco, el 50% del PIB proviene del sector minero energético. Y creo que para La Guajira es un poco más del 62%. Sí, así es. Es una dependencia brutal, absoluta. El carbón algún día se acabará. Pero ¿cómo? Y aquí quiero comenzar a introducirnos en el tema de la transición energética, que a mi modo de ver debe hacerse, por supuesto, con los mismos recursos de la industria, pero una industria que están marchitando, que están atacando, pues que están afectando también los ingresos de la gente y de los fiscos territoriales, de los municipios. ¿Cómo comenzar a proteger esas
esas personas que viven del carbón, del Bueno, encadenamiento del carbón, esas finanzas territoriales que también, en el caso del Cesar y de La Guajira y también del Magdalena, dependen en buena parte del hombre, carbón. que yo en eso tengo una aproximación pragmática y simple. La concepción de la regalía, de las regalías en parte son para eso, son para retribuirle al Estado un bien que la Constitución dice es de todos los colombianos. Las regalías son para eso, para hacer las transiciones que se necesita hacer y hacer las inversiones adecuadas en relación con eso. Pues, ¿qué necesita una transición energética? Tal vez yo diría que hay que empezar por lo simple y los colombianos debemos buscar eso. Los cesarenses, con mayor razón, los guajiros, los cordobeses. Y es que la transición energética no sea usada con un interés político particular. Es decir, que se piense desde el país, desde las comunidades y desde la gente. De largo plazo, estos no son planes inmediatos. Este gobierno lleva hablando, y el anterior también, de una transición energética y de unos planes, y yo no los conozco. Las transiciones, como su nombre lo indican, sobre todo necesitan planeación. Y de lo que ha carecido la conversación de la transición energética en el país, en el Cesar, en La Guajira, en todas partes, ha sido de planeación. Y plata y tiempo también necesita. Plata y tiempo, ahora bien. Que plata no se sabe cuánto vaya a costar, porque estuve leyendo un libro hace poco de Smil, y para no equivocarme voy a traer aquí los datos para hablar de que la transición no es solamente cambiar fuentes, implica reconvertir procesos industriales. Y hablaba, una transición con todas las de la ley implica sustituir 1.500 millones de motores de gasolinas de carro en el mundo, cambiar 50 millones de tractores, sustituir 500 millones de calderas de gas natural, que en invierno calientan casas, negocios e industrias, sustituir 100.000 buques que recorren los océanos y los casi 25.000 aviones. Sí, eso en un contexto global. Ese es un contexto global. Ahora, lo que pasa es que aquí el presidente Petro quiso hacer una transición donde uno solamente el aporte en gases de efecto invernadero es del 0.6%, si no me equivoco, o que está consumiendo 8.000 millones de toneladas año de carbón el mundo, y resulta de que nosotros solamente estamos produciendo, ¿cuánto? Recuérdame, Juan Camilo, 120. Hombre, 55. 55, nada. Una tarea en solitario, un sacrificio en solitario, un harakiri en solitario, y una transición, por supuesto, que no se sabe cuánto va a costar, que todavía no está la tecnología para hacerlo, pero que necesitamos comenzar a protegernos, porque hay que hacer la transición. Claro, pero volvamos un punto a lo que estabas mencionando. ¿Qué se necesita para una transición? Tiempo y recursos. Sí. Aquí hay dos maneras de aproximarse a esos efectos de cambio climático y a las transiciones que debemos hacer en el país. Una es en relación con todos los temas sociales y ambientales y económicos y laborales. Y la otra es en relación con las inversiones que hay que hacer en el territorio colombiano, sobre todo en la costa caribe colombiana, para adaptar esos territorios, esos cultivos, los acueductos, las carreteras, a mayores periodos de sequía o mayores periodos de lluvia, que es donde nos va a costar de nuestra plata. Aquí en Colombia hemos hablado de lo primero y no nos hemos concentrado en lo segundo, que en mi criterio es lo más urgente, lo más importante. Porque como lo dices, aquí nosotros generamos energía con fuentes alternativas y limpias. Sí. Pero ¿y quién va a poner la plata para adecuar acueductos, para adecuar vías, para adecuar cultivos, para hacer distritos de riego en el territorio colombiano y sobre todo en la costa caribe? Lo hemos hablado. Bueno, para esas dos cosas se necesita el carbón. El carbón del 20 al 21 o del 2010 al 2020, esos 10 años, para hacerlo más fácil, el carbón colombiano, caribeño, le aportó en impuesto de renta y en aporte a regalías al fisco colombiano, la sumatoria de esos 10 años, 37 billones de pesos. Adivina cuánto le ha aportado a este gobierno el carbón en el año 2022 y 2023. Esos 2 años solamente
sumaron 35 billones, casi la totalidad de los últimos 10. Entonces, si lo ponemos en los últimos 15, el fisco colombiano ha recibido 70 billones de pesos. ¿Dónde están invertidos? Están invertidos en la priorización de la transición energética. ¿Tenemos un plan para invertir esos recursos? ¿Están invertidos en adecuar y adaptar nuestras zonas vulnerables? Que nos va a costar dolor a los colombianos. La generación eólica no tanto, pero esto sí nos va a costar. Y ahí está la plata. Entonces mi aproximación, Quique, en eso es tranquila, franca. Hay que seguir produciendo carbón, hay que rodear a la industria del carbón en el Cesar y en La Guajira, en Córdoba, en Santander, en Boyacá y en Cundinamarca, de factores de competitividad cuando los precios se están estrechando y los mercados se están alejando. Ya no es Europa, es Asia. En un mundo que sigue consumiendo carbón y va a seguir consumiendo carbón hasta el 2030, según la Agencia Internacional de Energía, de 100 toneladas más, como lo hablamos. El carbón colombiano, que solo son 55, que estabiliza nuestras finanzas públicas y que nos da los recursos para esta transición, pues lo debemos seguir sacando de manera responsable. Pero además el Estado debe rodearlo de factores de competitividad. El Estado colombiano, en la historia reciente, en la nuestra, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, ha sido vergonzante con la industria minera. Mira para un lado, recibe los recursos, pero nunca la ha atendido verdaderamente. Así es. Y llegó el momento de atenderla, porque si no se atiende, vamos a terminar nosotros sin los recursos, con la riqueza enterrada en el subsuelo. Pero digamos que eso es hasta hace muy poco, porque yo veo, y aquí en Café con Quique han estado varios precandidatos presidenciales y todos, absolutamente todos, y me refiero a Fajardo, a Oviedo, a Mauricio Cárdenas, dicen el 8 de agosto del 2026 aperturo nuevamente y permito nuevamente la exploración y la producción de combustibles fósiles. Bueno. Inclusive están hablando de que sí al fracking. Bueno. Sí, entonces digamos a Dios, que estos esfuerzos ingentes han tenido efecto. Claro, pero ahora últimamente, pues, y porque también necesitan para el tema de la crisis fiscal, pues recursos. Pero muchos de esos candidatos en las elecciones de hace 4 años no eran así tan contundentes. Así es. Claro, estoy de acuerdo contigo desde antes, pero también te digo lo que está pasando hoy en día. Ha venido evolucionando. Sí, ha venido evolucionando y por supuesto el ataque que han tenido el sector por parte del gobierno nacional y yo creo que por supuesto que la transición debe hacerse Sin duda. y que tiene un coste. Y a ti te sonaría la posibilidad de crear un fondo para la transición justa, es decir, un fondo que habría que mirar a ver de cuántas fuentes públicas se nutre, inclusive regalías, para hacer esa transición que no solamente es energética, sino que también, por supuesto, requiere que sea un tema de desmineralizar las economías locales, de reconversión laboral, etcétera, etcétera. Algo así para explicarme mejor con lo que pasó con el OCAT Paz. Eso es plata de regalías. Sí, plata de regalías. Había otra fuente, se dedicaron 7% de los recursos de regalías para financiar proyectos de paz. Uno podría decir, hago ese fondo de estabilización, ese fondo de transición justa, para comenzar con el proceso de planificación que no lo hay, con los tiempos, con los recursos, pero para que nadie, ni los territorios, ni la gente que va a ser más afectada con la transición, municipios y departamentos como el Cesar, La Guajira, el Magdalena, etcétera, etcétera, fondearlos con platas de ese fondo que se determine por una reforma constitucional 10 o 12 o 15 años. Pero hay que buscarle plata. Estoy completamente de acuerdo. Y no necesariamente también de las regalías, aunque también tiene que ser parte de las regalías. No, yo diría que en las regalías debe estar esa plata. Pero te diría otra cosa. No hay que solo buscarle plata, sino también buscarle buena gerencia. Así es. Buena administración a esos recursos. Para no repetir el dolor histórico que hay en Colombia de una plata de las regalías que se ha usado mal. No las compañías, porque la han aportado, sino los que les corresponde usar las regalías que son al gobierno nacional, a los gobernadores y a los alcaldes. Sí, porque mucha termina en corrupción, en que se la roban.
hay que tener una buena gerencia, Así es. pero que también tiene que tener una buena tecnología, porque los cambios generalmente los asume la gente cuando es buena tecnología y cuando es más barata. Y yo diría aquí que ahí no partimos de cero. Aquí hay una conversación medio injusta en el fondo de todo esto, con el sector minero. El sector minero, para abrir las minas todos los eneros, es una inversión constante que debe hacer. En los años anteriores ha sido en promedio entre 12 y 14 billones de pesos en compras nacionales a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pequeñas empresas en el entorno, en el Cesar, en La Guajira, en Córdoba, en los departamentos ya más amplio, en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá. 14 billones de pesos, unas compras anuales más altas que las dos reformas tributarias anteriores. Y eso se repite todos los años. Ahí hay una fuente de industrialización y una semilla de industrialización que está en los municipios mineros. No en vano, Quique, el PIB per cápita y el ICA per cápita en los municipios mineros es alrededor del 30% mayor que en los otros municipios no mineros. Es porque ahí existe un encadenamiento comercial, un encadenamiento industrial de servicios que son los que pagan el ICA. Entonces hoy en esos municipios mineros, de manera silenciosa, poco vista, poco resaltada, existe un encadenamiento productivo que hay que rodear, acompañar para hacer esa transición económica. Pero es mentira, es mentira que en los municipios mineros y en los departamentos mineros no existan un entorno empresarial que se haya creado porque el sector minero llegó ahí. No, yo creo que lo contrario. Hay unos hubs empresariales en torno a la minería muy importantes. En Valledupar, en Barranquilla, en Santa Marta. En las aguas de Virico, Claro. si uno se va al Paso. Claro. Pero también hay una formación profesional importante, Claro. donde hay una mayor calificación en la mano de obra. Sí. Hay una cantidad de cosas, por supuesto, que desde lo social también te ayudan a tener hasta un mejor nivel de conversación, un mayor nivel académico e intelectual. Sin duda. Una gente más conectada con lo que está pasando en el país y en Sí. el mundo. Sí. Tú tocas otro aspecto de la transición, es la educación. ¿Cómo educar a las generaciones futuras? Bueno, pues la industria minera lleva becando anualmente casi 11.000 personas, 11.000 jóvenes todos los años, para que se bequen, vayan a la formación universitaria en actividades completamente distintas a las mineras, médicos, abogados, ingenieros. Si uno mira, por ejemplo, todos los empleados del Cerrejón en La Guajira que tienen que a cualquier número de hijos se les paga su educación universitaria sin ningún límite, pues eso durante 20 años ha generado una transición educativa, laboral muy importante. Hoy hay hijos de muchas historias, hijos de operarios mineros que tienen hijos médicos, hijos ingenieros con doctorados, maestrías por fuera. Y ahí también hay una transición que se ha hecho de manera silenciosa en los años y que nadie está viendo. Pero ¿qué tal que no hubiera pasado? Así es, totalmente de acuerdo en ello. ¿Hay esperanzas ¿Sobre qué? sobre la minería en el país? Pues hombre, yo soy un optimista de que estos grandes problemas que Colombia está enfrentando y va a enfrentar en los años que vienen. Una enorme inestabilidad macroeconómica, un problema serio en nuestra estructura económica, los problemas de seguridad en el territorio colombiano, unos cultivos de droga y actividades ilícitas, entre esas el de la minería de extracción ilícita de manera creciente y desbordándose. Todo eso necesita de ponernos de acuerdo sobre nuestras actividades productivas. Y cuando uno suma esa realidad del entorno y lo junta con las enormes potencialidades que tiene la industria minera colombiana, pues ahí encuentra unas oportunidades muy grandes para el país, para las comunidades.
para todos. El 97% del territorio colombiano está sin exploración. No sabemos qué minerales tenemos. No sabemos cuál es nuestra riqueza en cobre, por ejemplo, en minerales raros. Y en eso está el mundo, conociendo cuál es su riqueza y atrayendo inversión para conocerla. Entonces yo sí creo que en este entorno de dificultades, el sector minero es un sector que representa oportunidades para todos. De acuerdo contigo, yo creo que hay más esperanza, yo creo que ese túnel negro ya lo estamos pasando y pronto será parte como que de la historia. Y quiero para ya entrar a terminar el podcast, que hablemos un poco de Juan Camilo, porque ese es el momento cálido que queremos conocer también al invitado, al que viene acá. Qué bueno. ¿Cuál es su condición personal? Qué Contarle al maravilla. país, contarle a Café con Quique, ¿quién es Juan Camilo? Hombre, yo sobre todo pues soy un apasionado de estos temas, de juntarnos y de conversar sobre cómo hacer un mejor país. Tengo 2 hijos, uno de 16 años, que está entrando a 10º, y una hija maravillosa, Valentina, de 14, junto con Natalia, mi esposa, que llevamos ya, ni me acuerdo tanto cuánto casados, pero un matrimonio muy tranquilo, feliz, nos disfrutamos los 4 enormemente. Y eso sí que ha sido importante, Quique, sobre todo en estos años de enorme dificultad. El tener tranquilidad y disfrute y goce con los suyos. Entonces me la paso entre el trabajo, la familia y mis amigos, que me han jalado las orejas porque me he olvidado de ellos algunas veces en estos 3 años de dificultad. Esto tiene una enorme carga emocional profunda, grande. Mucho estrés. Mucho. Pero bueno, esa es mi vida, me gustan los deportes, leo, tengo por ahí un carro viejo que heredé. Pero, ¿Qué carro es? No, Antiguo. es un Mitsubishi viejo y tengo otro, entonces me gusta mucho ver por las noches mapas y juntar una carretera con otra y después irme de pronto con mis hijos y un par de amigos a ver cómo se juntan y cómo son en realidad. ¿Qué estás leyendo? Hombre, me acabo de terminar un libro maravilloso. Uno siempre lee como varios al tiempo, pero uno que se llama El último teorema de Fermat. Fermat era un tipo abogado que se dedicaba a las aduanas en la Francia de 1600 y que le gustaba resolver problemas matemáticos. Y de pronto en un libro que usaba para eso y le mandaba cartas a los matemáticos que han sido siempre medio creídos en su mundo. Entonces de pronto recibían una carta de Fermat diciendo, oiga, yo resolví esto. Bueno, pues el señor se murió y encontraron sus notas, sus libros. Y en un libro decía una frase, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, cuando eso no es 2, no tiene solución. Yo ya lo demostré, pero el libro es muy corto para hacer el desarrollo matemático y se murió. Desde 1600 hasta 1998 fue el gran enigma matemático de todos los tiempos. Grandes premios, más plata que incluso los premios Nobel estaban en juego, hasta que un señor lo resolvió en 1998. Entonces el libro cuenta esa historia, pero además cuenta la historia del desarrollo de las matemáticas, desde esa época hasta entonces, que es maravilloso. ¿Qué aprendizaje te ha dejado importante estos últimos años? ¿Qué has aprendido? Algo que no lo tuvieras tú en ti. Yo creo que esto nos ha hecho afianzar la capacidad para discernir, para entender cuándo es adecuado responder, cuándo no es adecuado hacerlo, cuándo es necesario ir más allá, cuándo es necesario no hacerlo. Y una permanente alineación interna de todas las compañías en alinearnos frente a esa actuación. Y ¿sabe qué me ha dejado también? Un doctorado en este tema del relacionamiento y 3 doctorados en Derecho. Porque si algo ha pasado en esto es que hemos tenido que usar lo jurídico, el análisis jurídico, demandas,
y demás para pues, poder ordenar y estabilizar nuevamente la cancha. Han demandado el decreto que Todos. prohíbe la declaración, todos los decretos. Todos. Has hecho ahí un doctorado. Muchas gracias, mi querido amigo. A ti, muchas gracias por esta invitación. Por estar aquí en Café con Quique, donde no hay dogmas ni negacionismos. Si les gustó esta conversación, compartan este video, suscríbanse a YouTube y Spotify y nos veremos en el próximo Café con Quique. Muchas gracias, Juan Camilo. A ti, muchas gracias y gracias a ustedes. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. En noviembre, todos los caminos conducen a las fiestas de Cartagena. Déjate envolver por su magia y su historia. Viaja con Facesar te lleva del 1 al 3 de noviembre. 3 días, 2 noches con bar abierto, paseo en Chiva Rumbera, alojamiento, transporte, alimentación, show nocturno. Toda una experiencia que no te puedes perder. Desde 909,000 pesos. Reserva ya. Marca al 323-292-1920. 317-402-1969. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond los hace realidad. En Drummond, velamos por la salud, educación y calidad de vida de nuestros empleados y sus familias y de nuestras comunidades del área de influencia minera y portuaria. Estamos comprometidos con un impacto positivo. Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Oleoflores con Facesar y Asoproacol.